Estamos en vivo. Buenas tardes, bienvenidas a todas. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfredo González. Estoy a cargo de la oficina de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en México. El pasado 12 de julio, México entregó a Naciones Unidas su tercer informe voluntario sobre la Agenda 2030 en México. Una semana después, el 19, la secretaria de Economía, que está encargada del tema en el gobierno mexicano, presentó en México el mismo informe en compañía de diversas socios y socias, representantes de distintos sectores de la sociedad que contribuyeron al informe. Este informe es parte de un compromiso internacional por la Agenda 2030, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se asumió en 2015, que nos dice que para el 2030 tenemos que haber avanzado mucho en una serie de metas e indicadores, objetivos de desarrollo sostenible en todo el mundo, no solamente en términos del abatimiento de la pobreza, sino también de la reducción de las desigualdades, del bienestar social, económico y ambiental. Este es el compromiso en el marco de esa rendición de cuentas de México ante el mundo y ante su propia sociedad. Es que estamos organizando esta semana de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por supuesto estamos revisando desde distintos ángulos la idea de bienestar, de desarrollo nacional, global, local, desde distintas formas de ver el mundo, desde distintos lugares que ocupamos en el mundo, y un espacio obvio que necesitábamos repasar es el de la cultura y su interacción con el desarrollo. Cultura entendida de muchas posibles formas, por supuesto. Entonces, estamos aquí con este grupo de personas, de especialistas, de artistas, que nos van a compartir un poquito sobre su mirada. Les voy a decir brevemente que nos acompañan Montserrat Fuentes, fundadora y directora de Chácara o Jácara Cultura. No sé exactamente cuál es la pronunciación correcta, me disculpo por eso. Está Humberto García, del Centro de Artes Indígenas. Está Ana Eugenia Vázquez, de Ciudades Creativas. Horacio Franco, que difícilmente necesita presentación, artista, flautista. Frédéric Vacheron, representante de UNESCO en México, y Roberto del Rivero, nuestro buen amigo de Secretaría de Cultura. Pues sin mayor preámbulo, me gustaría invitar a Humberto García, del Centro de Artes Indígenas, a que nos cuente cuál es la interacción entre la idea de bienestar, la idea de desarrollo sostenible y la cultura o las culturas, o la cultura o las culturas con las que él y otras personas que conoce se identifican, representan, las viven. ¿Cómo tenemos que entender esta relación? Bienvenido, Humberto, adelante, gracias por estar aquí. ¿Puedes poner tu micrófono, por favor, Humberto? Buenas tardes, un gusto saludar. Es grato poder compartir nuestra experiencia en esta tarea de la regeneración cultural que hemos emprendido acá en el Totonacapan de Veracruz. Entonces, si me permiten, voy a apoyarme con unas diapositivas que he preparado para socializar esta experiencia. Si quieren, pasamos a la otra. Bueno, en el Centro de las Artes Indígenas es una institución denominada El Esplendor de los Artistas, y bueno, es Patrimonio Cultural de la Humanidad en la categoría de Buenas Prácticas por la UNESCO en el 2012.
pasamos al siguiente. En realidad ha sido una experiencia de regenerar la cultura con base al arte, con base a todas estas experiencias artísticas que el pueblo totonaca conserva como patrimonio. A raíz de ello, creímos en el arte, porque para nosotros el arte es un elemento sensible, es un elemento holístico que permite atender una diversidad de acciones y que eso da pauta para que la cultura se regenere. Es en ese sentido que la experiencia en la vida, en la cultura, pues nos ha dado pie fortalecer nuestro patrimonio. Si pasamos al siguiente. Ha sido posible también gracias al uso constante, permanente de la lengua totonaca, que es la lengua materna del pueblo totonaco. Hablarlo, escribirlo, pensar en la lengua ha sido un elemento fundamental para adentrarnos en las raíces de nuestro patrimonio. Sin la lengua materna sería muy difícil dimensionar la profundidad que representa nuestro patrimonio. Entonces, la base de ello ha sido el uso de la lengua, ¿no? Y bien, hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros acá al conocerlos, nos dimos cuenta que estamos atendiendo desde nuestras formas propias todos estos objetivos. Si bien nosotros al crear el Centro de las Artes Indígenas, nos dimos a la tarea de generar las condiciones favorables, condiciones dignas para que los artistas, para que los creadores del arte pudieran realizar su don, podrían aflorar su don, y hacer esto permite que las personas vayan fortaleciéndose sus capacidades productivas, artísticas, y con ello pues van creando una riqueza, van creando productos que les permite atender sus necesidades. Entonces creo que haber generado condiciones desde espacio, desde las condiciones espirituales, las condiciones culturales, las condiciones del medio ambiente, de la infraestructura misma, eso a la gente nos ha servido a nosotros como totonacas, pues atender una demanda antigua con el pueblo totonaca, que es brindarle las condiciones, brindarle el espacio para que desarrolle su propio don y con ello, con ese don, pueda florear, pueda desarrollar distintas creaciones artísticas y con ello atender sus necesidades. Bien. Hablar de hambre cero, pues vaya, en realidad recae en lo mismo del haber generado condiciones dignas y que puedan crear el arte. Entonces hay una producción al haber producción de las obras de arte, se comparte, se socializa, se ofrenda y con ello pues permite también adquirir los insumos, las necesidades básicas para el alimento. Entonces eso a nosotros nos da la posibilidad de continuar innovando, continuar con las investigaciones, continuar con las gestiones para que los creadores pues sigan teniendo esas condiciones y sigan proveéndose de diferentes herramientas, diferentes elementos que de una u otra forma lleva a sus familias un alimento o lo que se requiera. Entonces, generar estas condiciones y desarrollar el arte permite que haya economía y a la vez, pues permite que la gente tenga para consumo, tanto para ellos, para sus respectivas familias y sin lugar a dudas, socializarlo, compartirlo a través de ofrendas, a través del intercambio de los productos, pues también abona a otras familias a atender sus necesidades. Algo importante que ha sucedido acá en el Centro de las Artes Indígenas
Y sin lugar a dudas también en el Totonacapan, en cuestiones de salud, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, hemos volteado la mirada hacia las formas propias de atender nuestra salud, pero no solamente para curarnos, para, para atender la salud o la enfermedad que nos está afectando en dado momento, sino que también prevenir. Entonces, la salud acá se ha podido fortalecer, se ha tenido a bien prevenir enfermedades gracias a, a la práctica, al estudio de la medicina tradicional. Los médicos, las abuelas y los abuelos que conocen de diferentes plantas medicinales, de diferentes técnicas de curación, nos ha servido a nosotros para cuidarnos aún más. Y en estos tiempos de COVID, pues la medicina tradicional ha tenido sus grandes aportes en la comunidad propiamente. Hablar de educación y una educación de calidad es hablar de una formación integral, de una formación completa. Es en ese sentido que los saberes de las abuelas, los saberes de los abuelos, nos dan a nosotros experiencias, conocimientos que nos sirven no solamente para fortalecer las habilidades, las destrezas, sino también las actitudes y los valores, pero aún más la espiritualidad de cada ser humano. Y es en ese sentido que este objetivo pues se atiende día a día desde el arte, ¿no? Enseñar música, enseñar alfarería, cocina, medicina, danza, el teatro, la carpintería y otras manifestaciones artísticas que tiene el Totonacapan, pues es abonar a formar personas talipa, o decimos nosotros, que son personas honorables, son personas íntegras, que tienen una serie de cualidades que lo hacen ser gentes productivas, gentes de de alta calidad humana. Entonces, estos saberes que tienen las abuelas, que tienen los abuelos, a nosotros nos ha ayudado mucho, tanto en lo interno como en lo externo, porque socializar las experiencias permite abonar con los hermanos nuestra experiencia en la práctica de los saberes de los abuelos y las abuelas. Hablar de igualdad de género acá en el Totonacapan, en el Centro de las Artes, siempre hemos visto a las personas por su don, por sus cualidades especiales, sea hombre, sea mujer. Nosotros siempre hemos tenido la claridad de que cada uno posee un valor muy importante, de que cada uno posee un valor que abona al todo, que abona a la comunidad. Entonces no hay alguien más, no hay alguien menos, todos somos hermanos y buscamos siempre que cada quien brille con su propia luz para que juntos pues sigamos fortaleciendo la propia comunidad, el propio pueblo. En el tema de agua limpia y saneamiento, nosotros, y analizaba mucho este tema desde lo que hacemos acá en el Centro de las Artes Indígenas. Si bien promover el cuidado del medio ambiente y todo lo que representa para la salud del agua propiamente, nosotros desde la parte espiritual sabemos que existen dueños, que existen dadores, que existen cuidadores del agua. Entonces acá se realizan ceremonias que ofrendan a esos dueños, a esas deidades del agua. Procuramos agradarlos con ofrendas, comidas, flores, cantos, danzas, para seguir seguir con la bendición de ellos
seguir contando con su bendición propiamente, y al tiempo de promover esos valores espirituales, las nuevas generaciones aprenden de que hay que ser humildes, hay que ser respetuosos, y en ese sentido es como nosotros cuidamos, es como nosotros protegemos, es como nosotros convivimos, es como nosotros nos relacionamos con ese hermano dador de vida que es el agua. En el tema de energía accesible y no contaminante, en realidad muchas de las cosas que nosotros utilizamos, desde las herramientas, los utensilios y los elementos para la elaboración del arte, siempre procuramos que sean naturales, que no dañen, y si son naturales, procuramos también pedir los permisos a la madre tierra, a los árboles, a las plantas, pedirles permiso antes de hacer uso de ellas. Entonces, ese acto consciente del uso de lo natural también es un proceso de reconocimiento del hermano biológico, del hermano natural, del hermano espiritual. Entonces, es un proceso que nos lleva a hermanarnos al tiempo de cuidarnos o de cuidar lo que nos da, lo que nos da vida o lo que nos acompaña en este proceso de creación del arte. En el tema de trabajo decente y crecimiento económico, siempre hemos promovido el valor de la persona, como decía, en la equidad de género, pero en el trabajo propiamente uno desarrolla su propio don, cada uno se desempeña desde lo que le gusta, desde lo que sabe, y es libre en ese sentido, y la propia comunidad se suma a ese esfuerzo para hacer un colectivo entre todos los demás compañeros, ya sean niños, abuelas, abuelos, jóvenes, adultos, intervienen en una participación comunal, y eso hace de que la persona que está desarrollando algo pues no lo sienta tan pesado, sea hermanado, y con ello pues encaminarse hacia un bien vivir. Esto es un proceso que hemos ido construyendo en el diálogo, desde el pensamiento propio que nos impulsan las abuelas y los abuelos. Entonces, procuramos que el trabajo que realizan las mujeres, los hombres, los niños y todos, sea un trabajo honorable, un trabajo en el que se sientan felices, que lo realicen en paz, que lo realicen con gusto, y que ellos mismos pues sientan que van desarrollando ese don que traen. Entonces es un proceso que los lleva a un crecimiento, porque a raíz de ello, con lo que cultivan, con lo que producen, con lo que crean del arte, pues se va compartiendo, se vende, se socializa y le es útil a las demás personas, y entonces eso pues es un abono para su familia, para su persona y para sus necesidades. En el tema de la reducción de las desigualdades, cada persona decía, y tiene que ver mucho lo de la equidad, cada persona nosotros las vemos con su don. En ese sentido, pues todos aportan sus cualidades, sus grandes virtudes hacia la comunalidad, hacia lo integral. Cada uno participa de manera colectiva, desde lo que cada uno puede aportar, desde lo que cada uno puede traer. Hay gente que trae inteligencia, hay gente que trae producto, hay gente que trae la música, hay gente que trae la danza, hay gente que trae las manos, y entonces cada uno tiene sus respectivos aportes desde lo que le nace, desde lo que tiene como don. Y eso a nosotros nos ha servido mucho porque eso hace comunidad, se vive la diversidad, se respeta esa diversidad desde el pensamiento, desde la lengua, desde el vestir, desde la comunicación, desde las diferentes formas que nos ha tocado vivir.
sumarlos, verles sus cualidades, inclusive el silencio de algunos, ¿no? El silencio de algunos nos permite también darnos cuenta que hay momentos de silencio para adentrarnos a otras latitudes de nuestro ser. Entonces es un todo como el que trae la música. Todos aportan una gran sabiduría, un gran trabajo, pero sobre todo pues basado desde su don. En el tema de las ciudades y comunidades sostenibles, nosotros en el Centro de las Artes siempre hemos buscado la legitimación de los saberes, pero sobre todo el gobierno tradicional, ese órgano de gobierno que presiden las abuelas y los abuelos, como lo vemos en la imagen, para nosotros pues son comunidades sólidas, son comunidades muy bien conformadas, con un pensamiento claro, con una mirada, con un sentimiento, con un espíritu claro, encaminado hacia el bien vivir. Y es en ese sentido que nosotros buscamos esas comunidades de artistas, de médicos, de danzantes, de alfareros, de pintores, de carpinteros, de agricultores, de toda una serie de personajes importantes que tiene la comunidad totonaca. Y ello pues nos hace ser fuertes, eso nos hace afrontar los retos de futuro. Cuando hay una necesidad en la comunidad, todos aportan, todos aportan desde diferentes formas y tienen claro qué es lo que están aportando, hacia dónde está la mirada, hacia dónde está el objetivo, hacia dónde está remando el barco, y todos vamos hacia ese rumbo. De repente hay gente que se atrasa, se regresa uno, hay pláticas, hay reflexiones, hay diálogos para reencauzar los surcos, y nuevamente con el consejo de las abuelas y los abuelos se reubican los surcos y a continuarle. Es un proceso largo, pero es la garantía de que las cosas no van a fallar y que son completamente sólidas, porque se construyen desde el pensamiento, desde las acciones y desde el sentimiento basado en el diálogo con la lengua. En la producción y consumo responsable, pues en realidad, más allá de enriquecerse con lo que se produce, pues es atender una necesidad básica, abonar a lo que pueda dar como crecimiento, pero crecimiento como personas, crecimiento como humanos. Y entonces todo lo que se produce, pues nos da esa pauta de ir hacia un camino de la regeneración cultural que les lleva a la paz, que les lleva a la armonía, que les lleve hacia un vivir más sano y de una manera más solidaria con los hermanos. Pues. En Acción por el Clima, bueno, en realidad nosotros pues fomentamos el uso de lo natural, a fin de hacer conciencia que que todo lo que existe, que todo lo que tiene vida es parte de nosotros como personas, como la naturaleza misma y todo lo que lo rodea. Entonces procuramos nosotros no dañar nada. Se decía en alguno de los apartados, si vamos a hacer uso de algún árbol, siempre se dialoga con el árbol, siempre se le ofrenda, siempre se le pide permiso, porque lo consideramos propio. Entonces, cuidar el clima, cuidar el medio ambiente, cuidar lo natural que nos provee de vida para estar saludables, pues es hermano nuestro, y es en ese sentido que buscamos cuidarles. Vida del ecosistema y terrestres, bueno, para nosotros como pueblo totonaca, esta parte pues forma nuestra propia vida, con una línea de respeto y de cuidado. Se promueven estos valores espirituales y a través de las ceremonias que desarrollamos acá en el centro. Entonces, cuidar el ecosistema
pues es cuidarnos a nosotros mismos, es atendernos a nosotros mismos. Y yo creo que es algo fundamental que se promueve acá en el Centro de las Artes Indígenas. Y eso lo van aprendiendo los niños y las niñas. En paz, justicia e instituciones sólidas, sin lugar a dudas, fomentar los valores de la cultura totonaca es hacer pues una familia diversa, pero encaminado hacia un mismo fin, que es la paz personal y la paz colectiva, para que juntos pues podamos abonar hacia un mejor vivir. Para lograr todo eso, sin lugar a dudas, necesitamos de todos. El pueblo tiene todo un patrimonio, tiene toda una riqueza cultural, pero la suma de las autoridades, el gobierno, las empresas, personajes y todas las personas que puedan abonar hacia la consolidación de lo que hacemos, pues es lo que nos permitirá crecer aún más. Bueno, pues muchas gracias, Pashkat Katsini. Muchas gracias por la oportunidad de dialogar. Bueno, hay un saludo de las abuelas, que es el órgano de gobierno tradicional, por parte de las abuelas que estamos en el Centro de las Artes Indígenas. Muchísimas gracias, Humberto. Mil gracias por esta manera de introducir esta conversación. Quisiera preguntarle ahora a Ana Eugenia Vázquez que nos cuente un poquito, digamos, concentrándonos un poquito más del lado de la creatividad. ¿Cómo podemos pensar a la creatividad en la construcción de sociedades que sean mejores y que propicien un futuro que sea sostenible? ¿Qué papel juega? ¿Cómo le hacemos? Bienvenida, Ana. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos los presentes y gracias también pues, a quienes nos están viendo desde sus hogares. Tenemos algo preparado que es justo un poco nuestra experiencia, ¿no? Desde aquí de Querétaro. Bueno, comenzaré, ¿no? Las migraciones masivas hacia las ciudades son uno de los principales retos que se prevén en los próximos años. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, 40 familias llegan a vivir a Querétaro diariamente. Dentro de las principales causas de esta migración está la búsqueda de bienestar y seguridad. 40 familias al día significan 14,600 familias al año. Entonces, sin duda, la ciudad de Querétaro es una ciudad de migrantes, donde, por lo tanto, existe cierta apertura a cambiar la manera de vivir. El impacto de este crecimiento sobre la explotación de los mantos acuíferos nos acerca a cada momento al día cero, es decir, al momento crucial donde nos quedaremos sin agua potable en la ciudad. Este día cero está predicho para el 2030 según la estrategia de territorialización del Índice de la Prosperidad Urbana en Querétaro, que es un documento titulado Q500 que se hizo de manera participativa con ONU Habitat en 2017. Este y el desabasto energético son los dos puntos de jaque para la ciudad a corto plazo. ¿Qué hace el sector creativo al respecto? Las ciudades creativas UNESCO forman una red que se basa en el reconocimiento de la creatividad como factor estratégico de desarrollo sostenible. En 2019, 68 activos creativos entre individuos, colectivos, asociaciones, empresas, universidades, etcétera, nos organizamos y trabajamos en conjunto para traer ese reconocimiento a nuestra ciudad. Además de hacer un análisis profundo de lo bueno y lo malo del ecosistema creativo, para lo cual contamos con reverencias del diseño en México como Mara Montañez, Mariano García, ¿no? Quienes pertenecen a la primera generación de profesionistas diseñadores en México en general y en Querétaro en particular. Y además de eso, trabajamos en un plan de acción transsectorial que permitiría a la ciudad alcanzar el desarrollo sostenible en 20 años, con proyectos específicos a 4 años. Pusimos a trabajar incansablemente durante un par de meses a las mentes creativas de la ciudad para obtener ideas de implementación de programas, festivales, concursos, etcétera, para que nuestra ciudad se vuelva inteligente, se vuelva suave, que es este concepto que utiliza David Sim de la suavidad de las ciudades, ¿no? Y se vuelva una ciudad de diseño. Una ciudad diseñada universalmente es aquella que facilita su habitabilidad para todos los usuarios, es decir, una ciudad incluyente. Eso no se gana con un título, eso se construye. El nombramiento UNESCO fue el primer gran paso. El diseño está experimentando un cambio trascendental, donde los diseñadores alguna vez fueron conocidos por crear la apariencia visual de los productos, ya sean cafeteras o edificios.
Hoy son reconocidos por su trabajo en el diseño de servicios, organizaciones, incluidas las agencias gubernamentales, e incluso redes sociales. Especializaciones como diseño de interacción, diseño de experiencias, diseño social y diseño para la sustentabilidad no existían hace unos años. Los proyectos más antiguos de diseño de artefactos no han desaparecido, pero el reconocimiento de que el diseño puede ser mucho más está creciendo. El trabajo de los diseñadores se ha extendido incluso a las ciudades, no solo como urbanistas o arquitectos, sino como coordinadores de proyectos para mejorar la vida urbana. Formados en muchas disciplinas, ya sea diseño de productos, arquitectura, ingeniería, comunicación visual o desarrollo de software, los diseñadores son responsables de los artefactos, sistemas y entornos que componen el mundo social. Puentes, edificios, internet, transporte, publicidad, ropa, equipo de construcción, por citar solo algunos ejemplos. Las empresas no tendrían nada que producir ni servicios que ofrecer si no existieran los diseñadores. Entonces, podemos afirmar que el diseño afecta directamente la manera en la que vivimos, consumimos, convivimos, aprendemos y hasta imaginamos. Por lo tanto, si queremos cambios radicales como los que necesitamos para restaurar los ecosistemas, los diseñadores son nuestra mejor herramienta a la mano. De hecho, los diseñadores son clave para pensar en el futuro y cómo el diseño podría afectar los problemas que enfrentamos no solamente hoy, sino también en el mañana. Imaginar un futuro diferente al presente es arriesgarse a que el porvenir que buscamos sea mejor que el que tenemos. Sin embargo, este no es un proceso arbitrario. Por lo general, extraemos nuestras ideas del futuro de lo que más nos gusta del presente. Este tipo de ejercicios de pensamiento es propio de un diseñador. La Agenda Creativa, que es un proyecto que tenemos en este momento corriendo, busca ser un vehículo de conexión e intercambio dirigido por y para quienes creamos diariamente. Es un ejercicio de activismo creativo. Por activismo creativo nos referimos a aquel que hace uso de la creatividad y la cultura para detonar poder de transformación en las personas. Los activistas creativos en Querétaro no podemos darnos el lujo de esperar. Sobre la agenda actualmente se tocan temas de recuperación económica y restauración ecológica. Todo esto obviamente a través de la empatía social. Actualmente en nuestra versión beta, que es la primera que hemos lanzado solamente entre quienes estamos ya involucrados, contamos con 120 organizaciones creativas, miembros de las cuales 70% son locales y el 30% son internacionales. Una muestra más de que la industria creativa en este país sigue aprendiendo, sigue fuerte, sigue resiliente. La creatividad es una capacidad universal, pero las ideas, hasta que no se vuelven tangibles, son solo de abstracciones. Los profesionales creativos dotan de herramientas a las y los creadores para implementar. La creatividad implementada se llama innovación. La transformación es inevitable. El poder del diseño radica en que esa transformación sea ordenada, humana y bella. Sálvese quien crea. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Wow, sí, muchas gracias. Si quieren, vamos ahora con Montserrat Fuentes. Montserrat, cuéntanos un poquito qué papel juega la cultura en la creación de proyectos que ayuden al combate a la violencia, a promover la paz social en un sentido amplio, y probablemente sí, en las violencias enfocadas en grupos de personas en particular, en mujeres. ¿Cómo juega? ¿Cómo lo podemos ver? Bienvenida, gracias. Muchas gracias, Alfredo. Primero, quiero agradecer rápidamente por la invitación. Y es un gusto compartir este espacio con tan valiosos profesionales de la cultura. Agradezco a Naciones Unidas, UNESCO, Secretaría de Cultura y la Secretaría de Economía. Y pues me gustaría arrancar con esta frase, que es: las artes y la cultura salvan vidas. Quisiera mencionar un ejemplo de vida y que quiero vincular de alguna manera con esta pregunta, con el generar oportunidades culturales para las mujeres, y hablo de la visita que tuve para conocer más de cerca el sistema en Venezuela, que es un sistema creado por el maestro José Antonio Abreu. Esta oportunidad la tuve en el año 2013 y fue toda una experiencia para mí. En aquel entonces ya se promovía la enseñanza de la música para bebés que estaban en la cuna o desde antes de nacer. Entonces, este sistema
ya se encontraba con proyectos para prenatales, bebés, preescolares y así hasta el nivel universidad, que es el conservatorio, y que bueno, quienes no hemos disfrutado de la vitalidad de la Orquesta Bolivariana por el mundo o del mismo Gustavo Dudamel y muchos más músicos egresados de este sistema. Bueno, este sistema no siempre fue así. No nació así. Venezuela, al igual que muchos países latinoamericanos, tenemos índices elevados de niños y niñas en las calles y este sistema permite sacarles de estas calles, de las coladeras o donde se encontraban y brindarles a través de la música desde un techo, alimento, instrumentos musicales y un futuro distinto. Para esto, la música salva vidas y transforma futuros. Ahora, México, luego de una oscura noche de 40 años de neoliberalismo, precisa tener una especie de sistema adaptado a la propia circunstancia de nuestros niños, niñas y juventudes, de nuestras niñas que son madres solteras, niñas que han vivido abusos o mujeres que se encuentran en espacios de violencia o viviendo en un constante riesgo. Hoy la pandemia vino a descubrir todo lo que se dejó de hacer en estos 40 años. Y si bien la naturaleza específica de las relaciones de género varía entre sociedades, el patrón general es que las mujeres tienen menos autonomía personal, menos recursos a su disposición y una influencia limitada sobre los procesos de toma de decisiones que dan forma a sus sociedades y sus propias vidas. Este patrón de disparidad basado en el género es tanto una cuestión de derechos humanos como de desarrollo. Ahora, el rol de la cultura sobre la creación de proyectos se genera desde las decisiones que se toman en la planeación de un proyecto o su inicio. Estas decisiones iniciales no son neutrales. Estas moldean el impacto que tendrá sobre una ciudad o comunidad. Por lo tanto, este desarrollo debe considerar y ser consciente de la inequidad de oportunidades para las mujeres. Esto es que sea proyectado para capacitarlas, para incluirlas como equipo, mano de trabajo y consultoras. Es hacer comunidad con la misma comunidad y que se replique hacia dónde en las siguientes generaciones. Es importante contar con información y análisis sobre las comunidades y personas implicadas en dichos proyectos, sus actividades, sus necesidades, prioridades y las implicaciones de la iniciativa propuesta. Ahora, para lograr una efectiva recaudación de información y análisis es necesario contar con profesionales con habilidades y herramientas adecuadas al tema, involucrarse, apoyarse y beneficiarse a través de la experiencia y expertise local. Darle forma al diseño del programa. Es necesario hacer algo significativo en la vida de las personas involucradas. Si no se comprometen sus 5 sentidos, este no será significativo. Acercar al ser humano a las artes y a la cultura es una tarea impostergable, es urgente, urgente con mayúsculas y con signos de admiración para el actual gobierno y para los siguientes. Las artes en la vida de las personas, de los niños y niñas, madres, adolescentes y de las demás mujeres en general son lo primordial. No es lo de menos, por el contrario, es lo de más. Si crecemos sin cultura, nos olvidamos de nuestras propias raíces y hay poderes económicos muy fuertes encargados de que olvidemos de dónde venimos y para dónde vamos. En las últimas décadas, la cultura se ha fortalecido y es considerada un vínculo para el desarrollo, colocándola en el corazón del desarrollo sostenible. La participación igualitaria de hombres y mujeres en la sociedad no es solo un derecho legítimo, sino también una necesidad social y política para lograr el desarrollo sostenible. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Montserrat. Mil gracias. Si pasemos ahora a preguntarle a Horacio, digamos, hemos escuchado ya lo vital en un sentido literal, ¿sí? Que es la cultura desde distintos ángulos para el desarrollo o para, digamos, para tener mejor vida para todas y todos. Esta crisis nos ha pegado a muchas personas, a muchos sectores, y por supuesto ha pegado muy fuerte también al sector creativo, a la cultura, a quienes hacen cultura, a quienes las promueven, la comparten. ¿Cómo hacemos para visibilizar la importancia de la cultura en estos tiempos y saber que es pilar, ¿no? Parte, como ya decía Montserrat, pilar, con otras palabras, de nuestra vida, del desarrollo de nuestro futuro? ¿Cómo hacemos en un contexto tan complicado? ¿Cómo nos juntamos? ¿A quiénes nos toca? ¿Cómo ves tú, Horacio, en general?
Bueno, muchas gracias por la invitación y muy buenos discursos los de todos. En verdad, se vio la cultura, se vio el análisis del desarrollo y del devenir de la cultura en los próximos años a partir de tres ópticas que son muy importantes dentro de el esquema gubernamental de un país como México, que como bien dijo Montserrat, había estado gobernado por un sistema de cultura, un sistema de gobierno, perdón, que solamente atendió las necesidades de unos cuantos creadores de cultura y que no veo más allá, porque un sistema tan anquilosado en los años, tan anclado en los vicios y los usos y costumbres que se heredaron desde hace más de 40 años del neoliberalismo en la cultura, desde que se crearon las instituciones culturales como el Instituto Nacional de Bellas Artes, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que son instituciones beneméritas en realidad, que son instituciones maravillosamente bien fundamentadas en su creación, en su labor como muy buenos proyectos para hacer una cultura con la subvención del gobierno, de un gobierno casi socialista como lo era en ese entonces, el gobierno priista en los 40, era un gobierno cuasi socialista en realidad, y era un gobierno que finalmente dedicó sus esfuerzos a nacionalizar la cultura y las artes con el INBA y con el INA de una manera muy plural, siento yo. El problema vino después, el problema viene cuando un régimen, llámese régimen de partido, llámese régimen de Estado, como hay en muchos países, ¿no? Dura más de 10 años, dura más de 15 años, dura más de 20, ya no puede ser posible que haya gobiernos que lleven 20 años o presidentes que lleven 20, 30, 60 años, ¿no? Y que sigan creyendo en la frescura de su proyecto como cuando lo fundaron, ¿no? No es crítica a ningún gobernante en ningún país, pero sí le pasó a México. O sea, todas las instituciones, a partir de que ya los gobiernos anteriores habían tenido un desgaste fundamentalmente porque empezaron a corromperse, luego entró el neoliberalismo, se crea el CONACULTA con una idea muy, podemos decir, muy neoliberal, pero también con la idea de desestructurar a las instituciones anteriores, al INBA y al INA, y me consta porque hablé con muchos altos funcionarios en esa época, desde el sexenio de Fox o antes, ¿no? Que decían, bueno, es que al INBA y al INA hay que dejarlos morir, ¿no? Porque no merecen otro destino. Y yo dije, ah, te cae, o sea, es que en verdad o sea, sí, si hubiera sido un sistema justo, o sea, si el neoliberalismo y desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hubieran sido menos voraces, llevándose las riquezas del país y apoyando más a toda la gente que lo necesitaba, no hubiera estado mal, pero el goteo de arriba para abajo, como ellos decían, fue muy injusto, trajo como consecuencia una nación llena de desigualdades, ¿no? Y de desigualdades hacia los artistas de origen indígena, hacia los grandes maestros, como lo vemos en este proyecto tan respetable, tan lleno de sensatez del Totonacapan y con otros proyectos artísticos como los que también el mismo gran maestro Francisco Toledo comenzó y echó a andar, ¿no? Y proyectos tan interesantes como las orquestas y coros juveniles de México, que habían dejado a la deriva también, ¿no? Y en un momento dado se rescataron. Proyectos como precisamente la cuestión de las mujeres en la cultura y en el arte, ¿no? Como decía Montserrat, o sea, toda la inclusión de las minorías indígenas, las minorías de la comunidad LGBT, las mujeres, a los niños que son tan importantes, etcétera, etcétera. Todos estos rubros, incluso el arte en la urbanización, como lo decía la colega de Querétaro, o sea, obviamente hay la cuestión de la planeación de un diseño arquitectónico urbano
propicio para engendrar y generar cultura, y que lo tienen ya en comunidades indígenas, creo que es más que importante, más que son las directrices que nos deben de llevar finalmente a a un devenir cultural y artístico en los próximos años, o sea, de aquí al 2030. Creo que nos tocó bailar con la más fea que fue la pandemia a todos, ¿no? No digo, de las artes escénicas, por ejemplo, pues perdimos el 90% de todos nuestros ingresos, de todas nuestras, pero no más son los ingresos, es el, el hecho de estar vigente como artista, de estar creando un evento que es un concierto o una función de danza o un recital de poesía o una obra de teatro. Nos quedamos huérfanos del evento místico, del evento ritual, que es una función de danza, un concierto, porque es aunque toques para 100 personas o 200 o 1000, o estés presentándote en un foro en Oaxaca o en Machu Picchu o o en Nueva York o en La Paz, Bolivia, un evento en vivo no tiene precio con nada, no tiene comparación con nada y no tiene precio porque finalmente es un momento único e irrepetible. Y entonces los artistas pues nos tuvimos que reinventar con esta pandemia, ¿no? Y tuvimos que pues apechugar todo lo que significaba estar aislados, reinventarnos como artistas para en vez del público tener una computadora o un teléfono, una cámara enfrente de nosotros, lo cual es patético, o sea, sigue siendo antinatural, sigue siendo total y absolutamente no grato finalmente, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el evento es una vivencia, el evento es más allá de una charla como la que tenemos nosotros, que puede ser muy vivencial, porque yo estoy viendo las caras de todos, nos estamos viendo la cara. En el concierto no se ven caras, se manejan sensibilidades, se manejan emociones, se manejan a partir de un lenguaje total y absolutamente abstracto, como el de la música o el de la danza misma o el de la misma obra de teatro, aunque tenga un libreto. Finalmente son eventos que tienen una mística engendrada y generada por el recreador a partir de un creador que está muerto o está vivo, el recreador, que somos nosotros los intérpretes, y llega al público. Entonces, el hecho de no estar haciéndolo en un lugar en vivo nos quitó gran parte de la alegría de vivir, ¿no? Yo de vivre, que es total y absolutamente, finalmente es lo que nos mantenía vigentes, vivos, fascinados, ¿no? Sin importarnos tampoco si era poco o mucho lo que te pagaban en un concierto, pese a que las inequidades siempre existieron en todas las épocas, ¿no? Y han existido inequidades en el mundo artístico, como en el mundo laboral, empresarial, como en el mundo de cualquiera, pero no importaba, o sea, estabas vigente y estabas vivo. ¿Hacia dónde vamos ahora? Yo nada más quiero ser breve, sintetizar en que no podemos denostar ni soslayar la cuestión de que esta pandemia va a seguir por varios años más, siento yo, con todas las variantes que se den y con todos los cambios de convivencia humana que se están dando y que se van a dar, porque obviamente las nuevas variantes del virus van a seguir haciendo estragos. Ahorita Inglaterra ya está con los conciertos a todo lo que dan, pero se va a volver a infectar finalmente, ¿no? Va a volver a reinfectarse, van a salir nuevas cepas, etcétera, etcétera. Espero que se controlen, o sea, esto corre por cuenta nada más de las poblaciones, ya no son los gobiernos, estamos viendo que los gobiernos no son tan importantes. Yo creo que de aquí a 2030, lo que tenemos que ver y analizar como poblaciones, que son nuestras conductas, como pueblo, como artistas, como sociedad, las conductas que van a tener que imperar en el devenir de las artes, de la cultura y de la sociedad, porque los seres humanos en general ya dejamos de tener confianza ciega y absoluta en que un gobierno nos va a sacar adelante, porque finalmente nunca lo hicieron y no lo van a hacer, ¿no? En México, por fortuna, tenemos un muy buen proyecto de cambio de gobierno, un buen cambio de timón, un buen giro de timón, pero hay tanta reticencia y hay tanta tanto rencor a lo que se ha perdido para mucha gente privilegiada, pero no se dan cuenta
que proyectos como los proyectos del Totonacapan, por ejemplo, son proyectos que nos van a sacar realmente de la pobreza en que vivimos. ¿Qué pobreza? Una pobreza total y absolutamente como pueblo, porque nunca volteábamos a ver a los indígenas más que como un bien antropológico, como un bien, sí, ahí están los indígenas, ¿no? Qué padre, los voladores de Papantla, pero sacan comerciales donde los denuestan y donde dicen que son intrascendentes, ¿no? Los insultan, ¿no? O hay un diputado que por desgracia ganó la elección que dice que Guerrero, Oaxaca y Chiapas deberían salir de México para poder hacer un país, un México más próspero. O sea, estas cosas son inaceptables ya, son verdaderamente grotescas, más que inaceptables, son grotescas, ¿no? Porque Guerrero, Chiapas y Oaxaca pues son de los estados más ricos en cultura, como Veracruz también, como Totonacapan, como todo el país es rico en cultura. Entonces eso lo tenemos que capitalizar. Y yo más que nadie, desde hace muchísimos años, pues yo llevo años tocando música indígena, yo eché un palomazo hace muchos años en el Festival del Tajín con los voladores de Papantla, nomás que no me colgué porque me da mucho miedo estar de cabeza, pero estuve improvisando con ellos, con los músicos del Totonacapan y con los voladores de Papantla. Y lo que he hecho desde hace muchos años, más de casi 40 años, es tocar música indígena para que la música indígena mexicana esté en el gusto del público mexicano. O sea, voy a esto y voy a concluir con esto. Lo más importante de todas nuestras acciones como artistas es hacer que tanto la música clásica como la música popular de muy buena escuela, como el buen rock, el buen jazz, el blues, etcétera, etcétera, estén dentro dentro del gusto del público mexicano, sin chatarrizar la cultura, como se ha venido haciendo desde el periodo, o antes del periodo neoliberal, cuando las televisoras comerciales tomaron el poder de la educación alimenticia, de la educación de la cultura y de las artes. Tomaron el poder y quisieron hacer un pueblo estúpido, un pueblo dormido, un pueblo mal alimentado, un pueblo irreflexivo y un pueblo total y absolutamente clasista y racista, que es lo que estamos ahorita. Seguimos viviendo los estragos de toda esta vorágine pues que no estupidez que propiciaron, bueno, ellos propiciaron, la única cuestión que propiciaron ellos es una devaluación, una autodevaluación de los mexicanos de una forma grotesca, porque enaltecieron valores de estéticos y que no pertenecían, dijéramos, al grueso de la población mexicana, engordaron, hicieron obesos y diabéticos y enfermos con todas esas chatarras que promocionaban y siguen promocionando a una gran parte de la población, la hicieron enferma y diabética y obesa, y en un momento dado sí le hicieron mucho daño porque querían precisamente una población controlada, y una población controlada de veras en detrimento de todos, para que ellos salieran muy avantes, millonarios, ricos y finalmente pues con una impunidad que todavía no se logra por desgracia, con la lentitud que la Fiscalía General de la República. Esa es mi única crítica al gobierno de López Obrador, al cual yo apoyo en casi todo, pero esta fiscalía debería ya en un momento dado poner manos a la obra con este país. Pero bueno, esa es mi reflexión. Espero que en 10 años más, de aquí al 2030, pues la agenda cultural se haya cumplido con una ciudadanización de todos los rubros de la cultura que van, como les dije, desde lo indígena, lo urbano, lo clásico, lo tradicional, etcétera, etcétera. O sea, todas las artes tienen que ser incluidas en un paquete cultural y educativo en las escuelas, además de todos los países latinoamericanos, y ojalá que sea de todo el mundo. Bueno, hay lugares del mundo donde ya está eso muy bien digerido y trabajado, pero nos falta mucho por hacer. Muchísimas gracias, Horacio. Mil gracias por la reflexión. Y si me permites, pues, digamos, para ir caminando hacia el final de nuestra charla, tomar esta última parte que dices, que mencionas, viendo hacia los 10 años, si quisieran compartirnos Humberto, Ana Eugenia, Montserrat, antes de darle la palabra a Frederick y a Roberto, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos en los próximos 10 años? ¿Cómo lo vemos? De manera muy breve, quien quiera, Montserrat ya levantó la manita, ya les ganó. Venga, Montserrat.
Gracias, Alfredo. Pues justamente también ligándolo con lo que el maestro Humberto mencionó, me gustaría también decir que dentro de estos años que nos quedan para este 2030, tomar con mucha seriedad la innovación tecnológica, romper con esa brecha digital que excluye a las comunidades y a las personas del acceso a la cultura. Y esto es tan importante como ir a tocar de puerta en puerta a todas estas comunidades y regiones que también están fuera de esta actualización de la tecnología para que también puedan tener ese acceso. Y no ignorar los múltiples contextos sociales que existen en México, desde el niño del campo, de la ciudad, la niña bilingüe, que aparte del español habla una lengua de nuestros pueblos originarios. Siempre considerar estas características y que las personas que ejecutarán dichos proyectos pues estén involucradas en contar con ese sentimiento de generosidad. Tener en claro que lo que deseo para mí, que lo puedan disfrutar los demás, y buscar que todos tengan la opción de reencaminar sus destinos. Y seremos semejantes, pero nuestros contextos nos obligan a considerar a todas, todos y todes. Y como lo mencioné anteriormente en otra charla, no hay ciudad creativa si no es con todo el mundo dentro y accediendo a ella. Todo. Gracias, Montserrat. Pues no sé, Ana Eugenia, Humberto, ya, manita, adelante. Bien, no, mira, pues en realidad a lo largo de los años venideros considero dos cosas importantes. Uno, desde lo propio. Si las propias comunidades no revaloran, no reconocen el gran patrimonio que tienen, no solamente lo artístico, ¿no? Sino con todo lo que lleva una obra de arte o una manifestación artística, pues entonces no estaríamos consolidándonos. Se necesita trabajar. También hay mucho que hacer hacia adentro, reconocer, conocer, reapropiarnos de todas esas ciencias que tienen los pueblos, a partir de esa gobernanza, ¿no? Esa autonomía. Y a partir de ahí, surcar los caminos, obviamente la suma de esfuerzos, ¿no? Seguir generando condiciones favorables es la manera en la que podemos visibilizar y poder aportar para con otras comunidades, con otros pueblos, las riquezas que tiene el pueblo, lo que puede aportar en el cuidado de la vida propiamente, ¿no? En el bienestar. Yo creo que las comunidades indígenas tenemos mucho conocimiento hacia el cuidado de la naturaleza, de los bosques, de las aguas, de los ríos, todos los dadores de vida. Si esto se hace para con todos, pues qué vida tendríamos en un futuro, ¿no? Entonces, en principio está la vida y es importante que nos sumemos todos en ese cuidado. Gracias, Humberto. Ana Eugenia, adelante, por favor. Gracias. Pues sí, algo muy específico sería la vinculación, me parece, ¿no? La vinculación entre talentos y quienes ya lo están haciendo, las ONGs que ya están trabajando en ciertos temas, las escuelas que ya están procurando la educación, etcétera. Entonces, la transformación de las cosas, del pensamiento, para empezar, puede ocurrir gracias a la creatividad de las personas, ¿no? Entonces, vincular esas dos partes, digamos, me parece esencial para que verdaderamente avancemos a la velocidad que se requiere, porque realmente no nos queda mucho tiempo. Entonces, creo que es eso, o sea, vinculación. Algo como muy, muy específico y claro sería cómo vinculamos, por ejemplo, al talento de los profesionistas, las personas que están haciendo, por ejemplo, su servicio social con este tipo de objetivos, ¿no? Con cosas particulares. Gracias. Gracias, Ana Eugenia. Pues de verdad, muchísimas gracias por sus miradas. Quisiéramos pasar ahora la palabra primero a Frédéric Bacheron y luego a Roberto del Rivero para que nos ayuden a dar unas palabras de cierre, unos 3 minutitos, 5 minutitos, cómo lo ven, dónde están, dónde estamos, cómo ven el futuro, qué es lo que nos quieren compartir.
no solo en el marco de este informe, de esta década, sino de cómo deberíamos estar mirando a la cultura en relación con, pues yo ya no digo el desarrollo, la verdad, ya no me gusta tanto la palabra, pero sí con esta idea de que nuestras vidas sean mejores, digamos, en muchos sentidos. Entonces, Frederic, bienvenido, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que, muchísimas gracias, Alfredo. Es un gusto encontrarme con profesionales de nivel tan alto y también amigos. Yo creo que sería muy largo recordar lo que es Resiliart y no lo voy a hacer, pero sí solamente decirle que esa iniciativa y esa idea que Resiliart sea un proyecto emblemático de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México me parece una excelente señal. La verdad es que fue un llamado de otros, no fue de la UNESCO. La UNESCO se siente muy honrada que fue escogido, y la verdad que Resiliart es de todas las agencias del sistema por su carácter transversal. No voy a hacer esa presentación, solamente van a ver algunas imágenes y algunos datos. Decir que este evento forma parte de un movimiento de Resiliart, es decir, que México es el país que más organizó eventos de este tipo en el mundo, con más de 70 eventos, 70 mesas de diálogo, 170 debates, bueno, 150 artistas. Nunca es suficiente, pero es el primer lugar en el mundo, y eso significa mucho. Significa que México se ha movilizado en el marco de Resiliart, que saben que nació de la crisis del COVID. El Resiliart fue una respuesta inmediata diciendo que la cultura era a la vez la fuente de resiliencia y de resistencia frente a las dificultades, y al mismo tiempo un sector profundamente afectado, profundamente desorganizado, y a veces que no se va a recuperar en todos sus sentidos. Sabemos que 13%, por ejemplo, de los museos no van a reabrir. La diversidad de eventos, yo no la voy a describir, la ven en la pantalla. Fue realmente que el mundo artístico se movilizó de manera extraordinaria, y hoy día, escuchando a Humberto, escuchando a Ana Eugenia, escuchando a Monserrat y escuchando a mi querido amigo Horacio, vemos que el debate sigue. Es un debate en la acción, no es un debate solamente académico. Lo que escuchamos son acciones concretas, y lo que me asombra realmente, escuchando justamente hoy esta sesión de la tarde, es que vemos que son actores muy diversos. Tanto Humberto, Horacio, vienen de recorridos muy distintos, y sin embargo, en esa diversidad que refleja México, tienes objetivos comunes. La cultura también tiene que ser sostenible, y nos lo recordará Horacio como el peligro de la chatarrización de la cultura, de la vulgarización de la cultura o de la cosificación de la cultura. Entonces yo creo que esa idea es muy fuerte. La cultura tiene que seguir siendo digna, y yo creo que lo que se escuchó mucho hoy y el ejercicio que hacen los totonacas cuando hacen ese esfuerzo de traducir los objetivos de desarrollo sostenible a través de su cosmovisión, de traducirlo en su realidad, en sus acciones concretas, es un ejercicio único, y les felicito. La verdad es que porque lo implementan y lo viven de manera constante en su gobernanza, en sus expresiones, en su recreación, y ponen justamente el don de toda la sociedad al servicio de esos grandes desafíos de desarrollo sostenible. Cuando escuchamos a Ana Eugenia, que nos habla que el arte en la ciudad, pero también el arte para la ciudad, y cómo el diseño es un motor de cambio, es un factor de cambio, y que la agenda creativa es un activismo creativo. Vemos que estamos muy lejos de ese concepto del diseño como muy decorativo, es un diseño comprometido. Y como escuchamos también Monserrat, que lo vincula a la salvación de la vida, a la inclusión. La cultura no es más las bellas artes, no es más un espacio reservado a una clase social, tiene que incluir las mujeres, los niños, las comunidades LGBT,
y Horacio nos lo recordó también con su reflexión. Su reflexión que la sociedad se debe comprometer más con la cultura, pero también la cultura se debe comprometer más con la sociedad. Las dos cosas. Y hoy tuve un pequeño hueco en mi agenda, me escapé en el Museo Jumex y vi esa excepcional exposición que se llama Excepcionales Normales, donde vemos que los artistas dialogan con el tema de la resiliencia, dialogan con el tema del espacio público, hablan justamente de los grandes desafíos de la sociedad y hablan justamente de la reflexión entre la diferencia entre patrimonio y arte, que es también un tema que siempre está en la mesa. ¿Qué es ser un ser humano hoy día? Es una reflexión de los artistas tan importante en esa búsqueda de la nueva normalidad. Horacio nos recordará la importancia que la música clásica, que la música popular sea no un espacio reservado, pero sea el gusto de todos y que todos la puedan disfrutar y que no haya un proceso de devaluación de la cultura mexicana o de la identidad mexicana y esa obesidad que yo podría llamar la obesidad de la cultura chatarra, que obviamente no significa que hay que jerarquizar la cultura, pero hay que dignificarla. Dignificar también la condición de los artistas, dignificar la condición de los artesanos, fomentar la colaboración entre artesanos y diseñadores para que no haya conflictos, porque serían conflictos que van a perjudicar a todos. Entonces, con esta reflexión yo voy a terminar con una reflexión porque es el último objetivo de desarrollo sostenible, el 17, que nos habla de alianzas. Y decir que, para volver a la imagen anterior, obviamente hubo un mundo neoliberal, un mundo donde la cultura no tenía realmente un espacio. Yo creo que hay que pensar una nueva alianza con grandes empresas, lo que la UNESCO hace. Pensar que trabajamos con Facebook sobre un programa de fortalecimiento de capacidades en el entorno digital para los artistas. Pensar también que el turismo tiene que tener otra cara y trabajar con esas grandes empresas como fomentar un turismo creativo y la promoción del patrimonio cultural. Estamos al habla con fundaciones, diré solamente el ejemplo de la Fundación Javier Marín, que piensa, que apoya a los artistas emergentes, el turismo sostenible, el patrimonio industrial, y finalmente trabajar con las mujeres empresarias, con lo que estamos empezando en Aguascalientes. Son algunos ejemplos de nuevas alianzas que pensamos que van a servir, que van a ser útiles a todos y que nos orienta hacia una normalidad, nueva normalidad más cultural y más sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Frederic. Pues para cerrar, quisiera darle la palabra ahora a Roberto del Rivero de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias, Roberto. Adelante, bienvenido. Al contrario, mi querido Alfredo, agradezco la invitación. Fue un poco debatedor emergente Pablo Rafael, el director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría, era quien estaba llamado a estar esta tarde con todos ustedes, pero por un asunto de agenda muy complicada me pidió estar, y la verdad es que no puedo estar más agradecido de eso porque me encuentro con amigos como tú, como Federico, como Carlos, con quienes hemos trabajado y algunas cosas en la historia, y por encontrar además esta mirada múltiple que va desde la herencia y el origen, desde el respeto a la raíz y desde la recuperación de la raíz, hasta la reflexión social sobre los entornos urbanos nuevos, sobre cómo construir mejores ciudades para todas y para todos, sobre la necesidad de implementar una nueva forma de mirar a la cultura como una herramienta para restituir y reconstruir los tejidos sociales maltratados, y sobre cómo reflexionar, o bueno, con qué clase de historia tenemos detrás, por lo menos en los años recientes, para no repetir errores sucedidos durante los últimos años. A nombre de la Secretaría de Cultura, creo que yo no cometería ninguna infidencia al decir que nosotros partimos de la base de que no hay una agenda cultural que no pueda ser en principio una agenda de derechos. Esta administración, la de la secretaria Alejandra Frausto, comenzó con la máxima de garantizar a toda costa los derechos culturales de las personas en México.
no solo de los ciudadanos, sino también de quienes nos visitan, de cualquiera que transite por este territorio, y sobre todo acercar no los beneficios de la cultura, sino la posibilidad de ejercerla a todos los entornos y todos los horizontes posibles. México no se puede entender si no se le entiende a partir de la radical diversidad que lo caracteriza, desde las ciudades tremendamente industriales del norte hasta las zonas con marcados índices de pobreza y de falta de desarrollo en el sureste. Somos un país marcado por una enorme cantidad de diferencias, y la cultura debe y florece, como lo hemos visto todos, en esa gran diferencia. En la Secretaría de Cultura hemos trabajado muy intensamente en el desarrollo de trabajos que van desde el impulso a la cultura comunitaria y el trabajo con las comunidades más apartadas y más desfavorecidas, no solo tratando de llevar cultura, porque esa es una postura patriarcal muy desafortunada, sino trabajando con ellos para construir desde abajo las nociones de cómo quieren construir su propia convivencia social a partir de las herramientas que sus propias culturas, no importa cuáles sean, les dotan. Esa es la lógica de esta administración, y además también tenemos una fuerte convicción por desarrollar junto con las comunidades, con todas las que nos podemos topar, desde los que impulsan las industrias del diseño hasta los que trabajan en la industria del software, pasando por toda la gama, la amplísima gama de artesanos y personas vinculadas con los patrimonios inmateriales, para construir en cada uno de esos entornos rutas posibles y viables para construir un desarrollo sostenible. Alfredo, Frederic, Carlos han estado en algún momento también con nosotros, acompañándonos en otra clase de esfuerzos que tienen que ver con identificar no solo cómo impulsamos y cómo llegamos a los objetivos de desarrollo sostenible, sino cómo también trabajamos en los indicadores temáticos para la cultura que UNESCO ha propuesto. Sabemos, y para nosotros es un compromiso para los próximos 10 años, que es indeclinable, y es que tenemos que construir más y mejor conocimiento sobre cómo se comporta la economía de nuestra cultura, cómo se comportan las economías de la cultura en México. Porque no es lo mismo la economía ligada al turismo que la generada por las culturas comunitarias en zonas remotas. Y en todas ellas tenemos que entender qué sucede, cómo se comporta y cómo diseñarnos mejores políticas públicas que funcionen para que todas y todos tengan un espacio de construcción. Yo creo que al final la palabra cabe para cualquier gobierno, no solo para este, para los sucesivos, y así debe haber sido para los anteriores, es que la cultura depende absolutamente de la participación de todas y de todos. Si no se crean diseños participativos para modelar la política cultural de una nación, de un estado, de un municipio o hasta de una colonia, entonces estamos en falta. De verdad me siento muy honrado de estar con ustedes. No voy a tomar más tiempo de la sesión. Les mando un abrazo a todas y a todos. Montserrat, Ana, Horacio, Humberto, ha sido un placer escucharlos. Federic, qué gusto verte. Alfredo, mil gracias por la invitación, y a nombre de la Secretaría, una felicitación muy calurosa por el esfuerzo de Resiliart. Muchísimas gracias, Roberto. Pues de verdad no me queda más que agradecerles, Humberto García, Ana Eugenia Vázquez, Montserrat Fuentes, Horacio Franco, Federico Acherón, Roberto del Rivero. Mil gracias por aceptar estar aquí. Gracias por sus palabras, por sus miradas. Gracias por recordarnos que necesitamos seguir abriendo puertas, abrir más puertas para imaginar mejores formas de vivir en este planeta tan complicado que nos hemos hecho. Cuídense mucho, por favor. Gracias por estar y espero que podamos verles muy pronto nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.